Me encanta. Sí. Eso a mí por la... ¿Qué? Yes. Entonces, el tema que estamos tomando en este momento se llama Profe, ¿cómo dijiste que se pronunciaba el Eins, bis, ein bisschen. ein bisschen? Ein bisschen. Ein Ein bisschen. ¿Listo? Ein bisschen. Ein bisschen. No. Die Sprache. ¿Listo? Ese es el tema que estamos viendo hoy. Die Sprache quiere decir la lengua. ¿Listo? Pero no esta, sino la de, pues, la de un idioma. ¿Listo? La lengua. Die Sprache. ¿Ok? Quiere decir la lengua, el idioma. Ahora, recordemos la estructura de una Befragen, de una ya, Niñas, pueden apagar sus micrófonos, por favor. ¿listo? Y de algo que se llama Aussage. ¿Listo? Aussage quiere decir afirmación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estructura de una Befragen? Wer ist der Mann? ¿Listo? Wer ist der Mann? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Listo? Wer ist der Mann? Y obviamente con signo de interrogación. ¿Listo? Una ya Nein-Fragen va a iniciar con el verbo conjugado. Sprichst du Koreanisch? ¿Listo? Y una Aussage, ojo que en la Aussage es la regla de oro del alemán, el verbo va en la segunda posición. ¿Listo? Du sprichst Koreanisch. ¿Okay? Esta es la diferencia. ¿Sprichst du Koreanisch? Du sprichst Koreanisch. Una cosa es una afirmación y la otra es una pregunta. ¿Ok? Tenemos lo siguiente. Tenemos la respuesta de ya o de nein. Ya o nein. Que tenemos la también el nicht, que es la negación de un verbo. Ich spreche nicht Koreanisch. ¿Ok? Oder ich spreche ein bisschen Koreanisch. Wer ist der Mann? Er ist mein Vater. ¿Ok? ¿Entendido hasta aquí? ¿Listo? Ahora. Profe, una pregunta. Tú habías dicho la clase pasada que el keine también se podía utilizar como negación. Entonces, ¿el nicht y el keine se pueden utilizar? ¿Ambos? En la misma oración, no. Ojo, que el nicht negamos para negar. ¿Qué dije que el nicht era para negar qué? El verbo. Listo. Y el kein para negar qué? Oración. Ninguno. No. ¿La pregunta? La oración. Sustantivo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Profe, ¿se escribe kein o se escribe keine? depende. Depende. Ok. Allá vamos. Allá vamos porque les tengo que explicar los artículos bien explicados. ¿Ok? Para que Brenda se me confunda más. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, te puedo decir, ich spreche kein Koreanisch.
¿Listo? Kein Koreanisch. Ich spreche kein Koreanisch. ¿Qué quiero decir ahí? Que yo no hablo coreano. Ni el coreano del sur, ni coreano del norte, ni coreano de China, ni coreano de Japón, ni coreano de Colombia. No hablo ningún coreano. No puedo hablar coreano. Ich spreche kein Koreano. Ich spreche kein Deutsch. Ich spreche kein Englisch. Ich spreche kein Russisch. ¿Listo? Así lo podemos decir. Esta es una expresión básica. O podemos decir, por ejemplo, aquí algunas de ustedes podrán decir, ich spreche sehr gut English, por ejemplo. Recuerden que el sea quiere decir muy. Yo hablo muy bien inglés. Ich spreche gut Italienisch, ejemplo. ¿Listo? Und ich spreche ein bisschen portugués. ¿Listo? Esas son las distintas respuestas que nosotros podríamos dar a la pregunta de los idiomas. Kein Koreanisch, sehr gut Englisch, gut Italienisch, ein bisschen Portugués. ¿Ok? Und ich spreche Spanisch, por ejemplo. Ahora, ¿cómo hacemos para decir, oye, ¿y tú cuántos idiomas hablas? ¿O qué idiomas hablas? ¿Tú qué idiomas son los que hablas? Son las 10, pero puedes entrar. Sí, amor, gracias. No alcancé. Entonces, para esa forma o para esa pregunta vamos a hacer la siguiente. Welche Sprachen, ¿listo? En plural, sprichst, lo conjugamos el verbo y con el artículo. Welche Sprachen sprichst du? Eso va a ser fijo. Welche Sprachen sprichst du? ¿Cuáles lenguas hablas tú? ¿Listo? ¿O qué lenguas hablas tú? Es que en español nosotros muchas veces utilizamos el qué cuando en realidad deberíamos utilizar el cuál, pero bueno. En alemán sí son bastante rígidos en eso. Está pasando un avión. Entonces, welche Sprachen sprichst du? Entonces, si preguntas eso, entonces te dicen, ja, ich spreche Spanisch, Deutsch, Italienisch und ein bisschen Portugiesisch, por ejemplo. ¿Preguntas? Profe, ¿puedes explicar mejor lo de la aus? La después de la llana infrage, la ausaje. Aussage. Esa es una Aussage. afirmación. ¿Listo? Esa es una afirmación, por ejemplo, yo me llamo Darwin. Esa es una afirmación, una oración normalita, común y corriente, las primeras que conocemos. Y por regla general, el verbo va a estar en la posición número 2. ¿Listo? En zweite posición, siempre. ¿Listo? Por regla general. Ya van a haber algunos momentos donde va a cambiar de posición, pero va a ser por cosas específicas. Pero por regla general, posición número 2. Du sprichst Koreanisch. Ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne in Bogotá. Okay. Ich liebe Gitarre spielen. ¿Listo? Todas estas palabras. Okay. Entonces, todas estas oraciones, que son afirmaciones, que son hechos, entonces, tienen el verbo en la posición número 2. O sea, yo, pues te digo que no hablamos de inglés, pero yo lo relaciono como, por ejemplo, cuando uno dice, sí, yo hablo inglés, sí, que es
Yes, I am speaking English. ¿Sí? Más o menos así. O sea, como esa estructura. Ay, es que la estructura del inglés te cambia un poquito, ¿sí? Porque en la estructura del inglés tú puedes poner varios verbos juntos, con el alemán no. Con el alemán tú solamente puedes Por poner ejemplo, con la posición número 2, más. o sea, tiene que ser un solo verbo en esa estructura. En esa posición. Al lado de esa posición no puede haber otro verbo. Eso, por eso les digo, la regla es posición 2. Du es posición 1 y después viene el verbo conjugado en posición 2 y el resto. De ahí para allá. Du sprichst coreano. Esa es una afirmación. ¿Ok? Más o menos, pero bien, vamos. Listo. Más o menos. Ahí vamos. Ok. Entonces, esta pregunta la vamos a utilizar para decir cuáles idiomas o qué idiomas hablas tú. ¿Eso qué tipo de pregunta es? ¿Formal o informal? ¿Informal? Informal. ¿Listo? ¿Cómo sería formal? En vez de du sería sia. ¿De usted? Sí, ¿Cómo sí, quedaría? ¿Sia? Dime la pregunta completa. Welche Sprachen sprichst sie? ¿Así? No estoy segura, no sé nada. No sé. Vamos, ¿quién se acuerda de la conjugación? ¿Quién la escribió? La conjugación era para escribirla. Inen, Nein. o sea, sí está bien el sí. Ah, es que, ay, a ver, está mal es este. Es Spregen. Spregen. Sí. Ajá, sí, sí. Bien. ¿Listo? Sprechen Sie. Welche Sprachen sprechen Sie? Ja, ich spreche das und das und das und das. ¿Listo? Eso cuando estamos hablando con un políglota, una persona que conoce varios idiomas. Cuando estamos hablando con alguien en específico y queremos un idioma en específico, pues le preguntamos simplemente, ¿Sprichst du? Ajaja. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sprichst du Bogotanisch? Ja, ich spreche Bogotanisch. Bogotanisch no existe. ¿Sprichst du Rolo? Entonces, esto es cuando queremos que nos cuenten cuántos idiomas o qué idiomas son los que habla la otra persona. ¿Ok? ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Esas dos expresiones. ¿Y cómo respondemos? ¿No son Ya. muy- ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el mini universo de los artículos. ¿Ok? Y aquí sí necesito que me pongan, por favor, 300% de atención. ¿Listo? Esto es la clave y el centro del alemán. ¿Listo? Entonces, resulta que al igual que en el español, en el alemán existen varios tipos de artículos. ¿Listo? Artículos. Hay distintos tipos de artículos. Los principales son los que nosotros vamos a denominar bestimmte Artikel. ¿Listo? Que serán los verbos, los artículos definidos, lo que en español se llaman artículos definidos. Bestimmte Artikel. ¿Listo? Entonces, siempre que veamos un tema, siempre que tengamos un tema que tenga artikel en su título, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué va a querer decir? Que va a tener masculino,
femenino, neutro y plural. ¿Listo? Entonces, el bestimmte Artikel tiene el masculino der, femenino die, el femenino die, el neutro das y el plural die. Estos son artículos definidos. ¿Cuáles son los artículos definidos en español? Definidos. El y la. El, la, los, El, las. la y los. Y las. ¿Listo? El, la, los, las. Eso es esto. Masculino, el. Femenino, la. Neutro, pues el o la. Y plural, los y las. ¿Ok? Hasta aquí, claro, normalito. ¿Sí? Ya. Listo. Ahora la cosa se va a complicar cuando yo les diga que existen otra clase de artículos que llaman los unbestimmte Artikel, que son los artículos indefinidos en español. ¿Listo? Entonces siempre los vamos a organizar masculino, femenino, neutro, plural. ¿Ok? Entonces, que son los siguientes. Ein, masculino. Eine, femenino. Ein, neutro. Y ojo aquí, que esto me encanta del alemán. Aquí en un idioma que hace las cosas bien. No tiene plural. ¿Listo? ¿Cuáles son los artículos indefinidos en español? Una. Listo. Una. Entonces, una, un o una neutro. Y no hay plurales. No hay plurales con el unbestimmte Artikel. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el plural de uno es dos, no es unos. ¿Ok? Nosotros en español decimos, es que hay unos carros afuera. No, quería decir algunos carros afuera. Hay algunos carros, pero eso no lo decimos en español. Nosotros decimos unos, y eso está mal dicho, pero bueno, eso es otro tema. Un tema que tendrán que tratar los profesores de español. Entonces, en alemán no existe. ¿Listo? No existe el plural del artículo indefinido. Ein. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, der Mann, die Frau, das Haus und die Welle, digamos. ¿Listo? El hombre, la mujer, la casa y los balones. ¿Listo? Teniendo eso en cuenta y teniendo lo que acabamos de explicar, ¿cómo sería esto? O sea, esto mismo en artículo indefinido, ¿cómo nos quedaría? Man. Perdón. Ein Mann, eine Frau. Eine Frau. Ein Haus Bien. y ein Ballet. Ein Welle. No. No. No, no hay plural. No. Suevi vale. Solo Bell. ¿Listo? Solo Bell. No más. Hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, reclamos, crisis. Profe, perdón, ¿qué es lo que significa vele? Vele es el plural de Val.
que son balones. Profe, tengo una pregunta, no sé. Dime. Digamos que ya para saberlo el plural ya es dependiendo del contexto de la oración. Es que no sé si entendí bien. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues que si, digamos, cuando sea una oración, digamos que menciona algo plural, pues uno ya lo sabrá por el contexto, ¿sí? O sea, sin necesidad del ein. Sí, es que no estoy entendiendo muy bien esa Tú lo parte. sabes por el sustantivo. Pues si el sustantivo está en plural, pues está en plural. Tú lo sabes por esto. ¿Listo? Por el sustantivo. Ese es el que te va a ayudar a reconocer si están hablando en singular o en plural. ¿Listo? Y pues los verbos que estén utilizando, cómo estén conjugados. Por eso es tan importante que nos aprendamos la conjugación de los verbos. ¿Listo? Cuando se conjuga en singular, cuando se conjuga en plural. ¿Y cómo? Más que el cuándo, el cómo se conjuga. En singular y en plural. ¿Ok? Entonces, para responder a Gracias, una profe. pregunta que me hicieron ahorita, regresamos un momentico al pizarrón, con el Cain. ¿Listo? Y me dijeron, profe, ¿cuándo es Cain y cuándo es Caine? Entonces yo te respondo, el Cain es algo que se llama, lo voy a poner aquí encima, negative article. Negativa article. ¿Listo? Negativa article. Este negativa article tiene la palabra article en su título. Quiere decir que tiene masculino, femenino, neutro y plural. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿este Cain a cuál de los dos artículos se parece? ¿Al bestimmte o al unbestimmte? Al under. Un bestimmte. Un vesti. Sí, eso. Unbestimmte. Excelente. Quiere decir que lo vamos a utilizar muy parecido. ¿Listo? Kein Mann, keine Frau, kein Haus, keine Welle. ¿Listo? El negativo, el artículo negativo sí tiene plural, keine Welle. ¿Listo? Por ejemplo. O sea, tendría la misma terminación que los artículos. Exactamente. ¿Listo? Se parecen mucho. Entonces, por ejemplo, miren esta oración. Ojo. Paul ist 8 Jahre alt. Coma. Bueno, punto. Ist schon ein Mann. Punto. ¿Listo? Entonces nosotros a eso respondemos Nein. Paul ist kein Mann. Coma. Punto. Ist ein Kind. ¿Listo? ¿Se entiende ese ejemplo? ¿Qué Solo significa el schon, profe? Exacto, solo Schon ese. quiere decir ya. Ah, ok. Profe, a mí me pareció, es que hermosa. ¿Quién? O sea, yo lo busqué. Sean. Pero con la umlaut, ¿no? Esto es bonito, hermoso, bello, precioso, profesor. ¿Listo? Ah, ok, ok. Eso es schön. Pero schon, sin umlaut, quiere decir ya. Entonces, O sea, y textual sería como, Entonces, ¿es ya un hombre? él exactamente. quiere ser ya. No, quiere no. ¿Cómo es? Él
No, Él sería es. como Él Paul es es, ya bueno, un hombre. Ujú. Paul tiene 8 años, Ah, él es ok. ya un hombre. No, Paul no es ningún hombre, él es un niño, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Esto es como una conversación entre dos. Te das de cuenta, el papá y la mamá que están hablando. Pero si Pablo ya tiene 8 años, ya todo un hombre. La mamá dice, no, no es ningún hombre, es hasta ahora un niño saliendo del cascarón. Pues importante para que lo tengan en cuenta. Y que se va entonces a conjugar o a declinar dependiendo pues masculino, femenino, neutro o plural. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Ok? ¿Ya? ¿Nine? ¿Vielleicht? Ya. Listo. Ya. Entonces vamos a hacer Ya. un pequeño recoteris. ¿Listo? Nuestro repaso general, ¿cuál va a ser? Fin. Aquí ya estamos. Ya nos teletransportamos. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos entre el viernes y hoy? Rápidamente. El mine y el dine. ¿Se acuerdan del mine y el dine? ¿Qué pasó, Estefanía? Listo. Entonces, ¿se acuerdan del mine y el dine? ¿Listo? Mein Bruder, meine Schwester, meine Eltern. ¿Okay? Masculino, femenino y plural. Aquí estamos hablando también de las cosas que son neutras, masculinos y neutros. ¿Listo? Mein Ball, mein Kind. Femenino y plural. ¿Se dan cuenta el femenino y el plural son qué? ¿Qué relación tienen? Son y Son las mismas. ¿Irregulares? Iguales. son Ok. Igual. Eine, Ok. femenino y plural. ¿Listo? Y el masculino y el neutro pues van a seguir iguales. Estamos en la página 20, ¿listo? Recordemos, al final de cada capítulo tenemos un resumen de gramática y de expresiones del capítulo. ¿Okay? Tenemos la forma de la estructura de una llana en frage. Iniciamos con el verbo. ¿Listo? Seguimos con el resto. Una V-frage. Iniciamos con la V-frage. Seguimos con el verbo y el completo. Y una Aussage, una afirmación, es el das ist. Verbo en segunda posición, sujeto verbo y predicado. ¿Ok? Tenemos aquí la conjugación del sprechen, ¿listo? Por si la necesita. Y aquí las distintas expresiones. Das sind meine Eltern, das ist meine Mutter. Welche Sprachen sprechen Sie? ¿Listo? Aquí tenemos las distintas formas de decir esa expresión, tanto en la pregunta como en la respuesta. ¿Ok? Hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, me surgió una pequeña duda. Dime. Cuando uno, digamos, dice dos hermanas, ¿esa hermana se refiere a Geschwister o se refiere a Schwester? Si las dos son mujeres, Schwester. O sea que, digamos, uno diría dos hermanas utilizando el Geschwister y un hermano utilizando el Bruder, ¿sí? Nein. Nosotros, o sea, si estamos hablando solo de las mujeres, decimos Schwester. Esto de No, hermana. digamos decir, yo tengo dos hermanas y un hermano, por ejemplo. Pues eso, ¿qué quiere decir? Que tú tienes, du hast, Camila, du hast drei Geschwister.
¿Listo? Du hast drei Geschwister. Ah, ok. Drei Geschwister sind zwei Schwestern und ein Bruder. Okay? Ah, ok, Drei profe. Geschwister Gracias. sind zwei Schwestern und ein Bruder. ¿Listo? Muy bien. El, Profe, una Dale. pregunta. dime, Brenda. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el deine, entre femenino y plural, cuando estoy en una conversación? O sea, cuando la persona me entiende que estoy hablando en plural. El ¿Por el sujeto. verbo? Por el sujeto. Ah, por el sujeto. Claro. No, Deine ok. Schwester y una otra cosa es deine Schwestern. ¿Listo? Deine Ah, ok, profe, gracias. Geschwister, deine Eltern. Ya. Si el sujeto es Ah, plural, entonces pues te está hablando en plural. ujú. Ah, ok, súper. Gracias. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, chicas, por ahora no se fijen en este doch. ¿Listo? Eso dejémoslo aparte por ahora. Eso la vamos a ver ya solito. ¿Ok? Porque es un poco enredadito a veces para nosotros hispanohablantes. Entonces ya tenemos el nicht, el kein y el spre. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Ya. Ya. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Profe, qué pena. Dime. Qué pena ahí devolver esto. Profe, es que yo no me confundí al momento de decir dos hermanos y una hermana. Esa parte sí no la entendí. O sea, la tenía medio clara y explicaste eso y me confundí. Listo, dale, no hay problema. Ya no la tengo tan clara. Nos teletransportamos y cambiamos de pizarra. ¿Listo? Recordemos. Geschwister quiere decir hermanos. ¿Listo? Hombres y mujeres. Todo lo que comprenda eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ich habe drei Geschwister. Tengo 3 hermanos en general. ¿Listo? Ahí ya no estoy diciendo si son mujeres, si son hombres, si son... No estoy diciendo nada de eso. Son Geschwister, son hermanos en general. ¿Ok? Punto. Meine Geschwister sind, Komma, 2 Schwestern und ein Bruder. ¿Listo? Entonces, digamos, este es el, digamos que aquí es el grupos. ¿Listo? Este conjunto de acá se llama Schwester. Y este conjunto de acá se llama Bruder. ¿Listo? Esos están separados, pero todos juntos es lo que yo nombro Geschwister. ¿Listo? Todo junto, todo el paquete completo. Ah, ok, Pues listo, lo ya. que hago Ya es lo entendí. desglosarlo. ¿Listo? Ese paquete completo que contiene. Ah, entonces contiene 2 hermanas y un hermano. ¿Listo? Ah, danke. Bitte. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita, chicas? Vamos a leer unos textos. ¿Listo? Que hay acá. Los vamos a leer por partes. Entonces, una lee, la otra responde o traduce. Una lee, la otra traduce, una lee, la otra traduce. Listo, yo les voy diciendo. Entonces, das bin ich. Es como una presentación. ¿Ok? General. Entonces, empecemos. Brenda, ¿puedes iniciar a leer?
Sí, profe. A ver, Ok, entonces lo leo en alemán. ya. Ok. Ich heiße Paco Rodríguez. Ich bin. Ich bin Sibia. Drei. Drei, Drei. Zwanzig. Eso, 23 Jahre alt und komme aus México. México? México. Aus México. Ich wohne in München und studiere Biochemie. Ich bin nicht verheiratet und meine Hobbys sind Skaten und Fotografie. Mein Stersen sehen ist Wache. Listo. Stop. Muy bien. Laura, tradúceme todo lo que leyó Brenda. Rápidamente. Así. Yo. Ok. Yo me llamo Paco Rodríguez. Yo tengo 23 años y vengo de México. Yo vivo en München, bueno, en Múnich, supongo, sí. Ujú. Y estudio bioquímica, creo. Yo no, es que no sé qué es Veraira, bueno, no sé qué es eso. ¿Casado? ¿No? Casado. Ok, yo no estoy casado. Uno de mis hobbies es esquiar y la fotografía. Y mis hobbies son esquiar y la fotografía. Y sí. Ese pedacito final no. Listo. Entonces, ojo, Laura, verheiratet. Esa palabra sigue, sí, ya sé que es casado y me ha pasado 3 veces, pero sigue sin entrarme en la Verheiratet. cabeza. Un Verheiratet. Sternzeichen quiere decir mi signo zodiacal. Ah, bueno, esa ¿Cómo, no me profe? suena. ¿Cuál es el signo zodiacal? Sternzeichen. El signo de la estrella. Sternzeichen. ¿Cuál es, Y profe? el Baje, Vague es esto. Es una balanza. ¿Libra? Libra, sí. Pues sería Libra, pero vague es como un peso, una balanza. Y vague es donde tú te montas para saber cuánto pesas. La pesa, literalmente. Y Laura, una cosa, ahí no dice uno de mis hobbies. No, por eso dije, después dije, y mis hobbies. Sí, y mis Hobbies. hobbies. Ya después lo corregí, sorry. Ahora, skaten no es esquiar. Puede ser patineta. Ay, ¿no? Patinar. Patinar. Skate. Eso. Esto es una palabra que viene en inglés, un verbo que viene en inglés, del skate. Sí, perdón. Muy bien. Continuamos. Profe, perdón, ahí lo de Sternzeichen. Dijiste que es mi signo zodiacal es y el baje que es. Libra. O balance. Danke. ¿Listo? Sofía, hace rato. Eso, te agarré. ¿Listo? Continúa. Desde el segundo párrafo. Das ist mein Bruder Miguel. Trae ein Schiff, algo así. Y, ¿cómo? Al contrario, Sofía. Al contrario. ¿Cómo sería?